Donald Trump. Hacemos contacto con Jesús Silva Herzog Márquez. Él está en Chicago, muy atento a toda la evolución de este hecho que tiene impacto sin duda en América Latina. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Pepe, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Se va a reflejar en América Latina el golpe que ha sucedido en Bolivia? ¿Crees que Venezuela, Chile, Argentina, quizá México podrían verse en ese espejo? Bueno, yo creo que son una serie de acontecimientos que simbran a la región. Desde luego que Evo Morales ha sido a lo largo de más de una década un referente muy importante de este polo chavista originalmente, y quizá uno de las expresiones más exitosas de esa vía política. Pero lo que hemos visto en las últimas horas, en los últimos días, incluso semanas, me parece que es preocupante por varios lados. Por una parte, me parece que sí hay muchas evidencias de un proceso democrático que resulta alterado por el presidente Evo Morales, que hay un desconocimiento de un referéndum originalmente, que después hay una intervención a través de las instituciones judiciales que él controla para tener una nueva oportunidad para reelegirse en contra de la propia constitución que su régimen impuso. Y después del proceso electoral, con todas estas denuncias de fraude, me parece que lo que resulta finalmente es también un nuevo despropósito, porque hay, a mi entender, un evidente golpe de Estado cuando las Fuerzas Armadas intervienen para pedir, para recomendar la salida, la renuncia del presidente Morales, interrumpiendo el curso de su mandato constitucional. En ese sentido, me parece una buena evidencia, Pepe, de esta desaparición del centro político, de referentes, digamos, de conciliación en las distintas estructuras políticas nacionales en nuestro continente y en muchas otras partes del mundo. Y en ese sentido, pues me parece que hemos visto dos afrentas que deben ser condenadas con severidad. Uno, la forma de trastocar un régimen constitucional para la prolongación de un mandato, y por el otro lado el inaceptable acto de intromisión política de las Fuerzas Armadas a través de lo que termina siendo un nuevo golpe de Estado en la región. Hay, Jesús Silva Herzog, mucha evidencia, pero sobra la suspicacia. No falta quien asegura que a Evo Morales lo tiraron desde Washington a través de la Organización de Estados Americanos, que condenó aquellas elecciones y condenó el hecho de que Evo Morales quería reelegirse eternamente y violar la Constitución. Hay quien habla de todo esto. En esto, tú percibes desde Chicago, percibes que hay, a través de la prensa estadounidense, que hay mano negra o que hay mano güera, o de qué color es la mano que mueve esa cuna. Bueno, me parece que no tenemos nosotros que imaginar conspiraciones para entender lo que está pasando en Bolivia, aunque desde luego tenga muchas repercusiones internacionales. Yo creo que lo que puede registrarse aún dentro de una atmósfera tan polarizada, en donde cada uno de los extremos tiene una versión radicalmente distinta de la realidad, es que pues hay dos expresiones de deslealtad democrática en aquel país. Un primer acto de deslealtad democrática tiene que ver con el hecho de alterar el proceso institucional, de desconocer los mecanismos constitucionales, de hacer un proceso electoral turbio y muy cuestionable, que puede llevar a muchos a considerar que se trata de un fraude electoral. Ese es el primer acto de deslealtad que debe cuestionarse y que debe criticarse. Y por el otro lado está
el acto igualmente de deslealtad democrática que tiene que ver con la intervención inapropiada de las Fuerzas Armadas en el proceso institucional de un país. No corresponde al ejército, no corresponde a los militares, bajo ninguna circunstancia, el hacer recomendaciones sobre la permanencia, sobre la prolongación o la terminación de los mandos democráticos en un país. Y en ese sentido, pues creo que estamos sacándole un retrato, una instantánea de cómo los extremos en nuestros países pueden encontrarse en una coincidencia, que es el desprecio a las normas de convivencia, a las reglas institucionales y por lo tanto cómo necesitamos volver a encontrar un sitio de entendimiento en un centro que pueda alojar las divergencias con respeto. Jesús, muchísimas gracias por este análisis y comentario desde Chicago. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo. Igualmente para ti, gracias. Hasta donde está Jesús Silva Herzog Márquez, analista político con UNO.